Mi esposa me engaña y termina embarazada de su amante, y me ruega mantener a su hijo para salvar el matrimonio. Hola, soy Ismael. Siempre he sido una persona alegre, centrada y bastante responsable. Me considero alguien que trata de sacar lo mejor de cualquier situación, aunque admito que a veces puedo ser demasiado confiado. Nací y crecí en Denver, Colorado, en una familia trabajadora y cariñosa. Mis padres siempre me inculcaron la importancia del esfuerzo y la honestidad, valores que han sido mi guía durante toda mi vida. De niño, era el típico chico que disfrutaba de jugar fútbol con los amigos del vecindario y pasaba horas armando modelos a escala de autos y aviones. Ese hobby eventualmente se convirtió en una pasión por la ingeniería, lo que me llevó a estudiar ingeniería mecánica en la Universidad de Colorado. Mi sueño siempre había sido diseñar y construir máquinas innovadoras que hicieran la vida más fácil para las personas. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una empresa de diseño de sistemas mecánicos para plantas industriales. El trabajo era demandante, pero me encantaba. Aunque siempre encontraba tiempo para mí, ya fuera para leer libros de ciencia ficción, hacer senderismo en las montañas rocosas o simplemente relajarme viendo series de misterio. Mis amigos me describen como alguien confiable y siempre dispuesto a ayudar. Tal vez por eso me consideraban el consejero del grupo. Pero en el fondo, siempre sentí que me faltaba algo, una conexión especial con alguien con quien compartir mi vida. Aunque había tenido algunas relaciones en la universidad, ninguna llegó a ser realmente significativa. Todo cambió cuando conocí a Daphne. Era el año 2015, y yo llevaba casi 2 años trabajando en mi empresa. Un día, durante una colaboración con otra empresa, ella llegó como parte del equipo de marketing encargado de manejar las relaciones públicas del proyecto. Daphne era impresionante. Tenía 28 años, un par de años mayor que yo, pero su energía y actitud eran contagiosas. Físicamente, era alta, de cabello castaño claro y unos ojos verdes que parecían iluminar todo a su alrededor. Su estilo era elegante pero relajado, siempre con una sonrisa que te hacía sentir cómodo al instante. Desde el principio, conectamos en una forma que nunca había experimentado antes. A pesar de que éramos diferentes, nuestras conversaciones eran fluidas y llenas de risas. Daphne era extrovertida y habladora, siempre con una anécdota interesante o un comentario ingenioso. Yo, por otro lado, tendía a ser más reflexivo y reservado, pero ella lograba sacarme de mi caparazón. Recuerdo que después de varias semanas trabajando juntos, organizamos una cena de equipo para celebrar el avance del proyecto. Esa noche, Daphne y yo terminamos hablando por horas. Fue cuando me di cuenta de que ella no era solo carismática, sino también increíblemente inteligente y apasionada por lo que hacía. Después de ese proyecto, seguimos en contacto. Al principio, nuestras interacciones se limitaban a mensajes y ocasionales llamadas para compartir ideas sobre otros proyectos. Pero poco a poco, nuestras conversaciones se volvieron más personales. Hablábamos de nuestras metas, nuestras familias y los pequeños detalles que nos hacían felices. Daphne me contó que también era originaria de Denver, pero que había pasado un tiempo viviendo en Chicago antes de regresar a Colorado. Su infancia había sido algo complicada, marcada por la separación de sus padres cuando tenía 12 años. A pesar de eso, siempre había sido una persona optimista y trabajadora. No fue hasta 6 meses después de nuestro primer encuentro que nos vimos fuera del trabajo por primera vez. Daphne me invitó a un concierto de jazz en un pequeño bar de la ciudad. Esa noche, me di cuenta de que ella era diferente a cualquier persona que había conocido. Tenía una habilidad única para disfrutar cada momento, algo que yo, con mi enfoque práctico de la vida, a menudo olvidaba hacer. Después de esa noche, empezamos a salir con regularidad. Todo se sentía natural y fácil. Aunque yo era más serio y metódico, y ella era más espontánea y emocional, nuestras diferencias parecían complementarse perfectamente. Después de un año de noviazgo, nuestras carreras comenzaron a tomar rumbos diferentes. Yo fui promovido a un puesto que requería viajar a diferentes plantas industriales en todo el estado, mientras que Daphne decidió aceptar una oferta de trabajo en una agencia de marketing digital con sede en San Francisco. La distancia fue un desafío, pero ambos estábamos comprometidos a hacer que funcionara. Nos visitábamos cada 2 o 3 semanas, y hablábamos por teléfono casi todas las noches. Aunque no era fácil, esas experiencias reforzaron nuestra relación. Cuando Daphne decidió regresar a Denver 2 años después, supe que no quería perder más tiempo.
Una noche, mientras paseábamos por el parque donde habíamos tenido nuestra primera cita oficial, le propuse matrimonio. Su reacción fue pura felicidad, y en ese momento, supe que había tomado la decisión correcta. Nuestra boda fue pequeña y sencilla, rodeada de amigos cercanos y familiares. Después de nuestra boda, Daphne y yo estábamos completamente enfocados en construir una vida juntos. La casa que compramos se convirtió en nuestro proyecto favorito. Era una casa de estilo victoriano con más de 50 años, situada en una tranquila calle bordeada de árboles en el vecindario de Park Hill, al este de Denver. Aunque la casa tenía carácter, también requería mucho trabajo. Daphne se emocionaba cada vez que íbamos a una tienda de bricolaje, buscando muebles o accesorios que pudieran darle un toque moderno sin perder el encanto clásico. Yo, por mi parte, me convertí en algo así como un manitas, aprendiendo a arreglar cosas que antes ni siquiera sabía que podían fallar, tuberías, pintura, e incluso algunas reparaciones eléctricas menores. Esos proyectos nos unieron aún más. Pasábamos los fines de semana trabajando juntos, a veces riendo por los errores que cometíamos, otras veces discutiendo por pequeños desacuerdos sobre cómo debería lucir una habitación. Pero al final del día, siempre terminábamos sentados en el porche con una copa de vino, admirando lo que habíamos logrado. Ambos teníamos carreras estables, aunque bastante demandantes. Yo seguía en la empresa de ingeniería, donde recientemente me habían asignado un equipo propio para supervisar. Esto significaba más responsabilidades, pero también me sentía realizado profesionalmente. Daphne, por su parte, destacaba en su empresa de marketing, siempre trayendo nuevas ideas a la mesa y liderando proyectos importantes. Lo que más admiraba de Daphne era su determinación. Había empezado como asistente de marketing, pero con su esfuerzo y carisma, logró ascender rápidamente. Su ética de trabajo era inspiradora, y aunque a veces pasaba largas horas en la oficina, siempre se aseguraba de que nuestra relación no se viera afectada. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron, en su mayoría, felices. Teníamos nuestras rutinas, los viernes eran para cenas románticas, los sábados para aventuras improvisadas, y los domingos para descansar y prepararnos para la semana. Aunque nuestros horarios no siempre coincidían, hacíamos un esfuerzo consciente por mantenernos conectados. Recuerdo que una vez, Daphne organizó una cena sorpresa en nuestra casa para celebrar un pequeño logro mío en el trabajo. Había decorado la mesa con velas y flores, y había cocinado mi plato favorito, lasaña casera. No era una chef experta, pero se había esforzado tanto que, aunque la lasaña estaba un poco quemada en los bordes, era perfecta para mí. Sin embargo, con el tiempo, comenzamos a notar pequeños sacrificios en nuestra relación debido a nuestras carreras. Daphne empezaba a llevarse trabajo a casa con más frecuencia, y yo, por mi parte, solía quedarme en la oficina hasta tarde para supervisar proyectos. Aunque nunca lo discutimos abiertamente, ambos sabíamos que esto era algo temporal, un precio que estábamos dispuestos a pagar por nuestras metas a largo plazo. Habían pasado 5 años desde nuestra boda, y aunque nuestra relación seguía siendo sólida en muchos aspectos, no podía ignorar que algo había cambiado. Era como si hubiéramos entrado en una rutina cómoda, pero un tanto monótona. Ya no teníamos tantas citas espontáneas ni largas conversaciones sobre nuestros sueños como antes. A pesar de eso, seguía sintiendo que Daphne y yo éramos un equipo. Ella siempre me apoyaba en mis decisiones, y yo hacía lo mismo por ella. Habíamos hablado vagamente sobre tener hijos en algún momento, pero siempre lo veíamos como algo en un futuro distante. Fue durante una noche tranquila en casa cuando Daphne sacó el tema de tener un hijo. Estábamos sentados en el sofá viendo una serie cuando, de repente, pausó la televisión y me miró con seriedad. Ismael, creo que ya es hora de que tengamos un bebé, dijo. Sus palabras me tomaron por sorpresa. Aunque sabía que eventualmente hablaríamos de esto, no esperaba que fuera tan pronto. Le expliqué que, aunque la idea de formar una familia me emocionaba, no creía que fuera el momento adecuado. Mis proyectos en el trabajo estaban en un punto crucial, y Daphne también parecía más ocupada que nunca. Ella no tomó bien mi respuesta. Aunque intentó ocultarlo, podía ver la decepción en su rostro. Me dijo que un hijo podría ser justo lo que necesitábamos para revitalizar nuestra relación, que sería una experiencia que nos uniría más que nunca. Pero yo, siendo el pragmático que soy, no podía ignorar todos los factores prácticos que implicaba. Esa noche, Daphne decidió dormir en otra habitación. Aunque no discutimos, el ambiente estaba claramente tenso. Pensé en ir a hablar con ella, pero decidí darle espacio,
confiando en que las cosas se calmarían con el tiempo. Los días siguientes parecieron volver a la normalidad. Daphne y yo seguimos con nuestras rutinas, y aunque no mencionamos nuevamente el tema del bebé, no pude evitar notar pequeños cambios en su comportamiento. Pasaba mucho tiempo en su celular, a menudo enviando mensajes o mirando algo con una sonrisa que no compartía conmigo. Al principio no le di importancia. Siempre he creído en la privacidad y confiaba plenamente en Daphne. Pensé que tal vez estaba hablando con amigas o simplemente desconectándose del estrés del trabajo. Pero había algo en su actitud que me incomodaba, aunque no podía identificar exactamente qué era. Unos días después, mientras cenábamos, Daphne me dijo que quería hablar conmigo. Había algo en su tono que me puso en alerta. Era como si estuviera tratando de actuar con normalidad, pero yo la conocía demasiado bien como para no darme cuenta de que estaba nerviosa. Me dijo que estaba embarazada. Al principio, sus palabras no tuvieron sentido en mi mente. Me quedé congelado, tratando de procesar lo que acababa de decir. Luego, algo hizo clic. Sabía que no habíamos tenido intimidad en semanas, lo que solo podía significar una cosa. Miré su rostro, buscando alguna señal que desmintiera lo que estaba pensando, pero solo encontré una sonrisa forzada y un evidente nerviosismo. Sentí como si el suelo se desmoronara bajo mis pies. Cuando Daphne terminó de darme la noticia, la habitación quedó en completo silencio. Podía escuchar el tic-tac del reloj de pared, cada segundo marcando una tensión que se hacía insoportable. Me quedé mirándola fijamente, intentando descifrar algo en su rostro que me convenciera de que estaba equivocado, que había una explicación lógica para lo que acababa de escuchar. Pero lo único que encontré fue una mezcla de nerviosismo y culpa. Finalmente, reuní el valor para hablar. Mi voz salió más baja de lo que esperaba, casi un susurro. ¿Qué significa esto, Daphne? Ella evitó mi mirada, sus ojos fijos en el mantel que cubría la mesa. No podía articular palabra. Su silencio confirmó lo que ya temía. Sentí como mi corazón se aceleraba, la ira comenzando a burbujear en mi interior. ¿Es mío?, pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Daphne comenzó a llorar. Sus manos temblaban mientras intentaba limpiarse las lágrimas con el dorso. Lo siento, Ismael. No sé cómo pasó esto. Esas palabras fueron como un cuchillo. La incredulidad se mezcló con una ira que apenas podía contener. Me levanté de la silla de golpe, haciéndola chirriar contra el suelo. ¿Cómo que no sabes cómo pasó?, grité, mi voz resonando en la habitación. Sentí que perdía el control de mis emociones. Daphne se desmoronó. Entre sollozos, confesó que había estado viéndose con alguien del trabajo. Su nombre era Julián, un diseñador gráfico con quien había trabajado en un proyecto meses atrás. Según ella, todo había comenzado como una amistad que, poco a poco, se salió de control. Se salió de control. Repetí, sarcásticamente. Sentí una mezcla de rabia y dolor. Mi mente intentaba procesar cómo la mujer con la que había construido una vida, con la que había soñado un futuro, había traicionado nuestra confianza de esa manera. Daphne continuó hablando, entre sollozos y disculpas, intentando explicarse. Me dijo que había sido un error, que jamás había planeado que algo así sucediera. Que Julián la había bloqueado de todas las redes sociales al enterarse del embarazo y que ahora estaba completamente sola. Lo que me enfureció aún más fue su siguiente petición. Ismael, por favor, no me abandones. Este bebé puede unirnos de nuevo. Podemos criarlo juntos como padres. Podemos superar esto juntos. Esas palabras me dejaron sin habla por un momento. ¿Cómo podía siquiera sugerir que este bebé, que no era mío, sería la solución a nuestro matrimonio? Sentí como si estuviera siendo arrastrado a una especie de pesadilla absurda. ¿Estás escuchándote?, respondí finalmente, mi voz cargada de incredulidad. Daphne continuó rogándome, insistiendo en que podíamos criar al bebé juntos, que todo este error podía ser perdonado con el tiempo. Pero yo no podía. No después de lo que había hecho, de cómo había destruido nuestra vida juntos por una aventura. Me alejé de ella, incapaz de seguir escuchándola. Subí las escaleras y me encerré en nuestra habitación, dejando a Daphne en la sala, llorando. Me senté en la cama, mi mente dando vueltas. Recordé todos los momentos felices que habíamos compartido, las promesas que nos habíamos hecho. Y ahora, todo eso estaba en ruinas. A la mañana siguiente, bajé las escaleras y encontré a Daphne dormida en el sofá.
Parecía agotada, con el rostro hinchado por el llanto. En silencio, la desperté y le dije que tenía que irse. Le dejé claro que no quería seguir hablando del tema, que era mejor para ambos que se tomara un tiempo en casa de sus padres mientras yo resolvía qué hacer. Daphne no dijo mucho. Simplemente asintió, recogió algunas de sus cosas y salió por la puerta. Cuando se fue, sentí una mezcla de alivio y tristeza. Aunque había tomado una decisión, el peso de la situación seguía aplastándome. ¿Cómo pude hacerme esto? Durante las semanas siguientes, me enfoqué en organizar los trámites del divorcio. Contraté a un abogado para asegurarme de que todo se manejara correctamente. Fue un proceso doloroso, pero necesario. Cada documento que firmaba era un recordatorio de lo que habíamos perdido, pero también una manera de cerrar ese capítulo. Daphne me enviaba mensajes de vez en cuando, pidiéndome que reconsiderara, que no dejara que nuestro matrimonio terminara así. Pero yo no podía. La confianza, que había sido la base de nuestra relación, estaba rota. Cuando finalmente nos reunimos para firmar los papeles del divorcio, Daphne seguía intentando convencerme. Me dijo que todavía podíamos ser una familia, que este error no tenía por qué definirnos. Pero yo me mantuve firme. Le dije que la amaba, o al menos la había amado, pero que no podía seguir adelante con alguien que había destrozado mi confianza de esa manera. Ella aceptó firmar los documentos, aunque lo hizo entre lágrimas. Verla así me rompió el corazón, sé que debería odiarla, pero no podía evitarlo, sabía que era lo mejor para ambos. ¿Creen que debí perdonarla? ¿Creen que debí criar a ese niño junto a ella? La verdad yo creo que hice bien, pero me gustaría leerlos. Muchas gracias.